Buenos días. Buenos días, licenciada Edelmira Violeta Flores Orellana. Reciba un cordial saludo y una bienvenida de parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Nos encontramos en esta fase de entrevistas como parte del proceso de selección a candidatos y candidatas, magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2021-2030. Después del análisis curricular, que en su caso se le ha evaluado como una funcionaria judicial que tiene maestría, que además posee reconocimientos en su conducta personal y en el tema de la moralidad notoria ha presentado todos los antecedentes, todos los documentos que indican que es una persona que no tiene procesos disciplinarios abiertos y que en el área o en el plano de su función judicial cuenta con más de 15 años como funcionaria en ese ramo y que sus evaluaciones están establecidas al menos en la 2019 como satisfactorio con mérito. Tiene un porcentaje de 3.27 del 50%, sin tomar en cuenta aún el porcentaje de la prueba psicológica y del estudio sociolaboral. Así es de que vamos a pasar a la fase de entrevista ya en la metodología que se ha previsto para ello, que será el jefe de la sección de la unidad de selección que le va a entregar los 5 sobres sellados, cerrados, y de ahí pues comenzamos con la mecánica del desarrollo de la misma. Si quiere pues decir algo puede hacerlo en este momento. Únicamente darle los buenos días nuevamente a todos y estoy lista ya para la entrevista. Gracias. Bueno. ¿Qué clave es, perdón? Clave número 3. Clave número 3. El licenciado Nelson nos va a entregar a cada uno de nosotros la clave para que podamos iniciar con el desarrollo de las preguntas del cuestionario y posteriormente pues tendrán ellos la libertad de poder hacer cualquier pregunta aclaratoria u otra pregunta que consideren siempre, ¿verdad?, en el plano de ir indagando sobre las competencias, sobre la moralidad o sobre el conocimiento del órgano judicial o cualquier otro rubro, siempre dentro del marco, ¿verdad?, de lo que es la pertinencia de este proceso. La primera pregunta es: ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué se decanta en esa corriente? Bueno, mi corriente jurídica de pensamiento es la constitucionalista, pero un poco dirigida a la neoconstitucionalista. Y digo esto último, ya que el neoconstitucionalismo tiene una mezcla tanto del justnaturalismo como del positivismo. Lo que indica es que el análisis no se escucha. El sonido tiene para ustedes, pero para nosotros casi no se escucha. O saldrá con la mascarilla. Ah, no sé. Bueno, o me lo acerco más, si no, también. Pero si no se siente cómoda quitándose la mascarilla, no se la quita. Está bien. ¿Ahora? Está todo desinfectado, ¿verdad? Sí, por favor, continúe y disculpe la interrupción. Les venía diciendo que yo me decanto por una línea de pensamiento neoconstitucionalista.
Y lo digo así porque esta corriente de pensamiento hace una mezcla del justnaturalismo como el positivismo, que son las corrientes tradicionales, ya que y que pasando a su vez por el constitucionalismo, pues el constitucionalismo en sí lo que recoge es que aquellos derechos que estaban establecidos como intrínsecos a la persona de manera natural, al ser positivizados, pues naturalmente son de obligatorio cumplimiento y respeto tanto para las personas y de aplicación por el juez. En el neoconstitucionalismo, que se diferencia un poco, no es mucho, pero sí es un poco, o lo considero yo, que la actitud del juez es mucho más activa, ya que tiene un mayor control, se vuelve eso precisamente el juez, un controlador de los poderes públicos en el respeto a los derechos de las personas. Trata de mantener el equilibrio que la misma ley establece y controla la ley a su vez por medio del control difuso que hace un juez como en mi calidad de instrucción y que finalmente viene a ser ratificado por el juez constitucional. En esa calidad, el juez no es un simple repetidor de la norma, sino que aplica en cada uno de sus procesos aquella constitución, pero amparado en el bagaje, todas las normas, tanto la constitucional en primer momento, en un proceso constitucionalmente configurado, todas las normas aplicables, no solo de la rama en la que uno conoce, sino que todas aquellas que se relacionan con esta, pero además de hacer el control de convencionalidad relacionado a todos los tratados que están vigentes en el país. Es decir, nuevamente lo repito, se vuelve un controlador del poder público y de las actuaciones de los particulares, tanto entre particulares como entre las instituciones y los administrados. La siguiente pregunta sobre los conocimientos jurídicos: ¿qué criterios de la Sala de lo Penal podrían contribuir a reducir la situación de violencia o inseguridad que afecta a la sociedad salvadoreña? Creo que uno de los criterios, y que también va enlazado con la pregunta que acabo de responder, es precisamente porque el juez tiene que tener una respuesta humanista y holística ante todos los aspectos que se presenten ante su conocimiento. Los criterios de la Sala de lo Constitucional o de la Sala de lo Penal, perdón, nos establecen determinadas líneas jurisprudenciales que debemos de seguir precisamente para, por un lado, dar seguridad jurídica y que a su vez en la aplicación de estas normas en el ámbito penal, las personas sometidas a estos procesos también conozcan cuál va a ser la respuesta bajo esa seguridad jurídica que el ente jurisdiccional les va a dar. La violencia, esta situación de violencia e inseguridad, considero que se puede reducir desde el punto de vista de una aplicación concreta y definida de las normas penales, como por ejemplo en el caso de los delitos de droga, que se puede considerar en primera fase que no es un delito que genera violencia per se, tal vez no la genera en el ámbito personal de aquel consumidor o de aquel distribuidor, pero sí de todos aquellos que se ven involucrados en el ciclo del comercio de este tipo de sustancias. Por ejemplo, uno de los criterios que ha sido retomado partiendo de la Sala de lo Constitucional es aquella del la conducta autorreferente, en tanto que esa violencia social que viene establecida por el consumo de estas sustancias, el juez en las diferentes etapas contribuye a evitarla, situando a esta persona que está siendo procesada en
ya sea en una conducta autorreferente, sin importar, porque aquí se debe tener en consideración si importa o no importa la cantidad. Lo que el juez debe de ver es si efectivamente la conducta atenta contra ese bien jurídico protegido, y si lo atenta aun cuando sea poco, debe tratar de evitar que esa conducta, que en apariencia solo afecta la intimidad de la persona, no siga causando el daño social, que es el que se pretende de evitar. Entonces el juez debe tener un control de todas estas situaciones. Aptitudes y valores éticos. Indique algunas pautas de conducta que el juez debe observar ante la oferta de reconocimientos, agasajos u homenajes sociales o gremiales. En lo particular, considero que el juez no debe de verse atraído por ese tipo de conductas de otros entes fuera, no solo del ámbito judicial, sino que de cualquier otro tipo de evento, ya que la función jurisdiccional desde el momento que tomamos el juramento, lo estamos haciendo para someternos únicamente a la Constitución y a las leyes, y no esperar de ninguna institución algún tipo de reconocimiento. En todo caso, el único reconocimiento que debemos esperar es el reconocimiento público, pero público hablo en cuanto a nuestra transparencia, que nuestras resoluciones sean reconocidas o sean señaladas en lo malo o en lo bueno. De ahí, en cuanto a que se den dádivas, porque eso es dádivas, homenajes o cualquier otro tipo de circunstancias, no estoy de acuerdo, porque no se nos debe pagar más de lo que ya recibimos por nuestro trabajo. Sobre su apreciación del órgano judicial, argumente a favor y en contra de que los traslados de magistradas, jueces y juezas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia afectan la independencia judicial de los funcionarios trasladados. En ese ámbito considero que la independencia judicial no está siendo afectada, ya que la independencia en sí de lo que trata es de que el juez tenga alguna injerencia, ya sea interna o externa, en cuanto a las resoluciones que ha de dictar. En relación a si ha sido trasladado, consideraría yo que eso no debe de considerarse como una presión para que el juez resuelva de una u otra manera, sino más bien o debería de verse como una necesidad del servicio en algún caso. Eso lo pondría yo como en el aspecto positivo. En el aspecto negativo, porque siempre también tiene un aspecto negativo, considero también que en alguna medida a la persona trasladada sí se le está violentando un derecho a el permanecer en el lugar determinado para el cual concursó, porque nosotros postulamos para lugares determinados por algunas situaciones de conveniencia, que puede ser por el lugar donde residimos, por la especialización en la materia también, porque he visto traslados que se trasladan a una materia que no tiene nada que ver. Entonces, también por la especialización, en ese último caso, además de causarle el perjuicio al juez, aunque todos debemos estar capacitados para responder en cualquier materia, tal vez al inicio se le puede causar algún perjuicio a los usuarios mientras el juez se empapa de la nueva materia, y podría haber tal vez un pequeño retraso en la tramitación de los procesos. Esa es la parte negativa que le encuentro. De ahí, como lo repito, no considero que haya alguna injerencia en cuanto a su independencia. Exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿Cuáles son las posibilidades y límites de la prueba para mejor proveer en los procesos constitucionales, tanto de control concreto como de inconstitucionalidades? En cuanto a la prueba para mejor proveer, pues como su nombre lo indica,
debe de tener el límite que el juez que conozca, en este caso el constitucional, debe de considerar su necesidad y que además sea una prueba que no ha sido ofrecida por la misma demanda de inconstitucionalidad o el requerimiento que se hace. Ese sería el límite en ambos casos, a mi parecer, tanto en el control concreto de las inconstitucionalidades, pues lo que se busca realmente con esas otras pruebas que el juez constitucional desea verificar en relación a los alegatos de las partes que han sido requeridas es precisamente determinar si se dan o no los parámetros que se están demandando al respecto. La vinculación política partidaria. ¿Ha ocupado cargos o empleos públicos que impliquen una relación de confianza con partidos políticos o sus dirigentes, gremios o religiosos? Nunca he ocupado, ni tampoco me he visto involucrada indirectamente en aspectos puramente políticos. He de indicar que mi único trabajo ha sido dentro del órgano judicial, iniciando de colaborador judicial hasta juez, y jamás he tenido ningún tipo de vinculación política. Esto es importante, lo considero así. No solo la afiliación formal, sino también la informal o objetiva, ya que eso tiene que ver con la independencia real que el juez puede llegar a tener en sus resoluciones, la independencia e imparcialidad, porque si se ve ingerido, finalmente se puede decantar por alguna resolución que afecte a determinada persona y no sea la que en justicia debe darse. En mi caso concreto, pues jamás he tenido ningún tipo de vinculación, ni formal ni informal, ni siquiera de visitas con la parte política. Bueno, con esto hemos concluido el cuestionario, digamos, base para esta entrevista. Voy a dejar abierto el uso de los micrófonos para que los compañeros concejales, concejalas, puedan, si así lo desean, ¿verdad?, hacerle alguna pregunta, licenciada Edelmira. El licenciado Santos Cecilio Treminio Salmerón y después la licenciada Daisy Castillo de Escobar. Buenos días, licenciada. Buenos días. A usted le tocó una pregunta que yo siempre he cuestionado y he valorado sobre esas acciones que hace la Corte Suprema de Justicia, sobre esos traslados, ¿verdad?, de jueces a lugares a los cuales no ha ido en terna, no ha sido elegido por la Corte Suprema de Justicia, no ha sido nombrado, ni mucho menos le han hecho la toma de posición. Les digo esto porque, si usted recuerda, uno de los avances de los acuerdos de paz, uno de los aportes de los acuerdos de paz fue que se lograra, era bien cuestionado el órgano judicial antes de los acuerdos de paz. Entonces uno de los avances era que el juez tuviera estabilidad, y eso, el espíritu de ese momento era que el juez no se viera sometido a que un órgano superior o una autoridad superior por cualquier circunstancia pudiera moverlo del lugar. Se pretende o se pretendía garantizar la independencia del juez. Ya no iba a estar el juez nombrado de manera temporal, sino que había estabilidad en el cargo. Le hago este planteamiento porque quisiera oír su opinión, pero estamos en esta cuestión de apreciación. El juez natural, ¿verdad?, porque le pregunto, por ejemplo, usted sabe, usted fue nombrada, primero participó en un concurso para poder integrar la terna y luego fue juramentada en una jurisdicción
y en una jurisdicción y una especialidad en un territorio determinado. Ese juez, imaginemos, vamos a hablar un X juez, ese juzgado de ese juez, o ese juzgado, perdón, tiene nombrado un juez propietario y un juez suplente. ¿Usted cree que no se, quisiera oír su opinión suya, que la Corte, trasladando a un juez a un lugar donde no fue juramentado, no ha tomado posición de ello, el juez va a desarrollar una actividad para la cual no ha sido no ha sido nombrado, podía violentar la independencia del juez y además la cuestión del juez natural, y pudiéramos llegar en un momento dado a poder establecer que esa actuación de ese juez que vía Corte Suprema de Justicia, por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, violentando la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y violentando la misma ley de ellos, deciden trasladar a un juez, podríamos decir que esa actuación del juez pudiera llegar en un momento dado a ser una actuación ilegal. Bueno, voy a sostener algunos de los aspectos que ya manifesté en relación a cómo se me preguntó. Se hizo referencia a si violentaba la independencia del juez. Usted lo acaba de retomar otra vez y ha adicionado otro punto, que es su estabilidad. Considero que en puridad la estabilidad del juez no se ha violentado, ya que se debe de considerar, entiendo que la Corte así lo consideró en primer lugar, que los traslados se realizaron dentro de la misma categoría, es decir, no hubo alguna desmejora en el aspecto salarial, en la categoría, pues a los casos concretos, todos se manejaron dentro de la primera categoría. De magistrado a magistrado, de juez de instrucción a juez de instrucción o dentro de la misma instancia. Es decir, que en ese aspecto no hubo ninguna desmejora. En el aspecto de la estabilidad, tampoco considero que lo hubiera, ya que de igual forma el juez seguía siendo juez de la misma instancia, garantizándole siempre su estabilidad al no ser removido por una causa injusta o sin el debido proceso. Por eso sostengo que no hay vulneración a la imparcialidad o la independencia del juez en esos aspectos. Sí, vuelvo y retomo, considero que sí hay un aspecto negativo. Mencioné el puntual respecto a la materia y la posible vulneración de los usuarios en cuanto al posible desconocimiento del juez del área, pero ciertamente, según también mi apreciación, no fue un procedimiento correcto, que es diferente a la pregunta que originalmente se me hizo. Considero que no fue el procedimiento correcto, dadas las razones por las cuales se especula, porque tampoco puedo decir o puedo asegurar que se realizaron. Pues según esa especulación, lo que quizás la Corte debió haber hecho es iniciar, si lo consideraba conveniente, un procedimiento disciplinario y no realizar a nivel de una sanción vedada, porque eso fue un traslado. Entonces, algunos aspectos definitivamente normativos o que están relacionados con la forma de los traslados, pues considero que de alguna manera no se violentan, por lo que ya he dicho, pero por otra, podríamos considerar que sí. Esa es mi opinión. Bueno, sigue la licenciada Doris Daisy Castillo. Muy buenos días, licenciada Elmira. La pregunta referente a la que le voy a hacer es, en caso de ser elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué proyectos de mejora impulsaría en el órgano judicial referente a la gestión judicial para reducir la mora judicial? Bueno, he de indicar aquí dos cosas y que también van enlazadas. En general se confunde lo que es Corte Suprema de Justicia y órgano judicial, cuando al final
es lo mismo, pero una cosa va en detrimento de la otra. Podemos ver también comúnmente que cada vez que hay elecciones de magistrados o se dan algunas situaciones, algunas elecciones, hay un incremento en la plantilla de personal de la Corte Suprema de Justicia. No así en el área jurisdiccional, que se llama equivocadamente órgano judicial, pero son los juzgados, y que finalmente los juzgados son los que respondemos a las necesidades de los usuarios en cuanto a la resolución de sus problemas. Vemos cómo se contratan muchas personas en el área administrativa básicamente, y a los juzgados se les niega personal para poder realizar sus actividades de manera normal, y con eso contribuir no solo a la disminución de la mora judicial, sino también a prestar un servicio de calidad, que es finalmente lo que se busca, lo que se pretende. Ese sería uno de los aspectos, y creo que se debería de tomar en consideración. Otro que va vinculado a eso es el establecer o hacer una revisión de la idoneidad de todas estas personas, no solo las nuevas que se contratan, sino también de las que ya están, porque hay mucho personal en esa parte administrativa, y aún hay poco en los juzgados, que no llena los requisitos para estar en esos cargos. Lo llenaría para estar en otros, pero no en esos, es decir, no son los idóneos para ese puesto, pero bien podrían estar en otro. Hay muchos abogados que están en áreas administrativas que deberían de estar en el área jurisdiccional, muchas personas que todavía solo son secretarias que deberían de estar en el área administrativa. Eso también contribuiría a realizar un mejor trabajo. Pero además, otro aspecto que viene a ser quizás en el ámbito personal de aquellos que laboran en el órgano judicial, la satisfacción o el sentirnos bien en un lugar de trabajo nos hace trabajar mejor, y precisamente ese análisis que digo de todos aquellos que trabajamos ahí puede contribuir a eso. Muchas veces yo puedo desempeñar mejor mi trabajo porque hago mejor otras cosas en otro lugar, y eso podría ser parte de la clasificación que se haga, y repito, redundaría en la eficacia y eficiencia de la parte administrativa y finalmente de la jurisdiccional. De ahí otra cosa que voy a ampliarme. Un proyecto que yo siempre he considerado que es importante, que la Corte debe de desarrollar o darle seguimiento, pero de una manera distinta, es la parte del mapa judicial, no como mapa judicial como se planteó en aquella ocasión, sino que de una forma quizás mucho más práctica para mí, no sé si más difícil o más fácil, y es que aprovechando, y esto es aprovechando la coyuntura, que hay muchos jueces suplentes, que algunos juzgados se podría, pero esto necesita también reformas legales. Se podría ampliar las jurisdicciones de algunos juzgados de paz para que en lugar de conocer de una sola ciudad, pues conozcan de 2, de 3, pero eso no significa también que aquellos jueces que estaban ahí o el personal va a perder su trabajo, sino que por el contrario, hay ciudades que necesitan mucho más jueces, mucho más personal, y simplemente siempre por medio de los concursos internos y por esa clasificación de personal se podrían venir acercando, ser nombrados en esos otros lugares, y así potenciar el mismo talento humano que tenemos y también potenciar los recursos materiales que la Corte tiene. Pues el asiento del juzgado que debería de quedar debería de ser aquel donde ya la Corte tiene un local propio. Debemos recordar que los jueces ahora, dentro de las prestaciones que tenemos, es carro, es gasolina, y entonces perfectamente un juez puede desplazarse de un lugar a otro para mantener la cercanía de la justicia en todas las ciudades que les corresponda a su competencia. Eso puede ser cuestionable, porque algunos han dicho que eso aleja la justicia del pueblo, pero en la realidad no, porque si también analizamos
la realidad de cada una de las ciudades, nos daremos cuenta que en muchas de estas ciudades se mantiene una paz social tolerable y que un juez perfectamente la puede atender. Yo voy a, salvo que alguien quiera hacer otra pregunta, voy a cambiar, digamos, un poco la dinámica de la anterior pregunta, pero voy a retomar un aspecto que creo que no fue del todo contestado en el tema de la argumentación de a favor o en contra de que los traslados, ¿verdad?, de magistrados y jueces ordenados por la Corte afectan la independencia judicial de los funcionarios trasladados. En este caso, retomando la pregunta, no solo la pregunta que ha generado, ¿verdad?, esta discusión o esta argumentación, sino también la pregunta que se hizo ampliada por el concejal licenciado Treminio. Él preguntó algo que no fue contestado y que me gustaría que se aclarara. Es qué sucede o qué valoración u opinión o argumentación tendría de su parte, licenciada Edelmira Violeta Flores, el hecho de que ese traslado se realice a una vacante, a una plaza vacante de una judicatura que, como usted puede indicar, están en la misma categoría, está el mismo salario, la misma, etcétera, la misma competencia, pero que esa vacante no ha sido solicitada al Consejo Nacional de la Judicatura y por consiguiente se ha hecho un nombramiento a través de este traslado de forma directa sin requerir la respectiva terna. Un aspecto. Segundo aspecto, máxime que si se trata de un juzgado de primera instancia, ¿cómo queda la ley de la carrera judicial respecto de aquellos jueces de paz o de primera instancia que estén en otra categoría ante ese traslado frente a nuestro manual de selección de las promociones, ascensos, traslados y precisamente ante la nula solicitud de la Corte Suprema de Justicia para llenar esa vacante conforme al procedimiento establecido por ambas leyes? Bueno, entiendo que es un traslado que no es un simple traslado, sino que un ascenso. No, es de la un misma traslado categoría. Partiendo de los casos a los que usted de alguna manera Ha hecho referencia. ha hecho referencia. Esos casos, se presentó en uno de esos supuestos el traslado a una vacante, sin pedirla a este consejo. Sí. Bueno, como partimos de los casos concretos, o partiré yo así también de los casos concretos, he de indicar que esto más bien es una rectificación en el error anterior que hizo la Honorable Corte, en el caso concreto. Pues básicamente lo que ha hecho es devolver al mismo lugar, solo que en otro juzgado, en la misma categoría, a la persona. Repito que no es, a mi parecer, el procedimiento correcto, porque ciertamente debería de haberse solicitado la terna correspondiente si ya era vacante y si ya se había equivocado, pues aunque también lo puede rectificar, pero debería, no sé si lo han hecho porque no he visto las actas, con la debida fundamentación. Porque si lo que se está haciendo es una corrección y se está admitiendo el yerro anterior, podría considerarlo yo válido, porque aquello no lo consideré válido. Sin embargo, si se hace de otra manera, entonces sí se estaría faltando no solo
a las normas establecidas para el nombramiento, promoción, ascenso de jueces, sino también entendería que se está faltando a los acuerdos interinstitucionales que ya se tienen entre la Corte y el Consejo Nacional de la Judicatura, porque allá en una norma que es aplicable a la Corte Suprema de Justicia también se establece, pero lo dejaron de aplicar precisamente por estas otras, en relación a que ellos podrían, o que la Corte podría hacer traslados directos o ascensos directos, siempre debidamente acreditados. Sin embargo, eso se determinó que no era lo correcto porque se estaba violentando la carrera judicial a la que todos aspiramos que se respete de manera correcta. En ese sentido, en puridad, pues no estoy de acuerdo en que se hagan ese tipo de movimientos, porque ciertamente se le veda el derecho a los otros de poder postular para aquellos cargos que están vacantes, independientemente de los yerros que pudo haber tenido la Corte. Bueno, solo para efectos de aclaración, realmente no me estaba refiriendo al hecho de la enmienda que se ha realizado con el traslado posterior, ¿verdad?, que se ha hecho a la judicatura acá en San Salvador, sino fue en su momento inicial. Y el caso no solo se presenta en ese supuesto, ¿verdad?, ese quizás ha sido como el más evidente, sino que hay muchos más donde realmente nosotros podemos verificar que hay vacantes, pero que estas no son solicitadas, sino que son completadas o llenadas de forma directa por la Corte Suprema de Justicia. No, realmente en el fondo no estoy de acuerdo. Mi opinión es que no estoy de acuerdo precisamente porque no se nos estaría respetando la carrera judicial en el aspecto de poder postular como corresponde y seguir todos los procesos que se han establecido para poder optar a esos cargos, porque ciertamente han habido otros donde ni siquiera se llama el suplente o personas que no son, bueno, pero esos son provisionales, digamos, pero incluso en esos casos también se comete ese error, porque no se llama al suplente que corresponde o a alguien que ni siquiera es suplente. También, porque también esos casos se han dado y no es lo correcto. Bueno, licenciado Alcides Salvador Funes Teos. Gracias, muchas gracias, presidenta. Solo quería dejar sentado lo siguiente, que esos no son acuerdos entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo, no son acuerdos, es decir, pongámonos de acuerdo en algo, aunque esté escrito, se le puede llamar en algún documento técnico o legal, sino que simple y sencillamente eso nació a partir de la creación del CNJ en un rubro que se llamaba Administración de Justicia. En ese rubro, a partir de los acuerdos de paz, se quedó establecido que los ascensos debían de hacerse por ternas y a través del Consejo Nacional de la Judicatura. O sea, no es un simple acuerdo, ¿verdad?, que pongámonos de acuerdo, no, es algo que a la base está como criterios en la creación del CNJ a partir de las necesidades que ocurrieron en el momento, ¿verdad? O sea, es eso quería yo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, sin más, estaríamos dándole las gracias por la participación y vamos a continuar para la siguiente fase que se le estaría notificando en su momento el resultado de todo. Gracias. Muchas gracias y feliz día. Falta uno. Perdón. Ok, continuando con esta jornada de entrevistas, en esta ocasión es el turno del aspirante Hendrix Luis Flores Ramírez.
pesar de los que quedan pagados. No lo hacemos. Buenos días aún, licenciado Hendrix Luis Flores Ramírez. Sea bienvenido. Un saludo cordial por parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Usted se encuentra en esta fase del proceso de selección de candidatos y candidatas a magistradas a la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a su verificación curricular, después que usted presentó no solamente la solicitud, sino también la declaración jurada y todo lo que acredita sus atestados que soportan su hoja de vida y toda la documentación referente a la moralidad notoria, hemos podido verificar que usted es licenciado en ciencias jurídicas y que posee pues cursos, eso además de los requisitos constitucionales, ¿verdad?, y legales. Tiene en su trayectoria profesional como abogado en el libre ejercicio de la profesión más de 15 años y tiene una participación en ese rubro de excelente. Dentro de su conducta personal y profesional no posee ningún tipo de antecedentes sobre procesos disciplinarios, sancionatorios relacionados precisamente con su ejercicio profesional, ni tiene ninguna otra circunstancia que pudiera afectar o que pudiera darnos algún tipo de indicio de su moralidad notoria. Tiene como resultado de esta evaluación o verificación 3.35 del 50% de la verificación, sin contar o sin agregar el porcentaje que usted ha obtenido respecto de la evaluación psicológica. A partir de ahí, usted pasa a esta fase dentro de los candidatos preseleccionados para esta entrevista y es así pues como usted ha llegado a este momento. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, ¿sí? ¿Quiere decir algo más? No, solamente quería abonar algo con Está respecto bien. a lo que escuché, Sí, que decía 15 años en la libre ejercicio. bueno, le hemos evaluado la trayectoria profesional porque no es funcionario judicial. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Aunque usted haya estado trabajando en otros cargos, pero si quiere agregar algo que nos pueda aclarar. No, solamente eso, gracias. Bueno, pues entonces en este momento le vamos a hacer entrega o le vamos a poner a disposición 5 sobres cerrados que contiene cada uno un cuestionario, una guía de pregunta base que podrá usted abrirlo, mostrarlo por favor. ¿Qué clave le correspondió? Clave número 4. Lo puede abrir tranquilamente, lo lee, se toma su espacio y nos reparten a nosotros ese mismo cuestionario. Gracias. Y cuando usted esté listo, ¿usted ha sido o es aún fiscal, auxiliar fiscal? Sí, fui auxiliar fiscal. En la actualidad, ¿dónde es que se desempeña o presta su servicio profesional? Sí, servicio profesional en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. ANDA. En ANDA. Sí, ¿En qué área ahí, licenciado? una gerencia legal. ¿Y su cargo cuál es? Gerente legal. Gerente legal.
Bueno, vamos a comenzar entonces con la pregunta general. ¿Cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué usted se decanta por esa corriente? Bueno, efectivamente, la corriente por la que más me decanto realmente es la positivismo crítica. En primer lugar, pues porque si bien es cierto, el positivismo puro en sí verifica prácticamente lo que es la norma, las características propias de la norma y la legalidad de la misma. Pero en este caso me refiero más a la crítica porque efectivamente se toma en cuenta de que toma la validez de la norma en el momento, la eficacia de la misma, validez que al momento de aplicarla prácticamente estamos en presencia de una norma aplicable y eficaz también en el sentido de que se debe de establecer de que la norma que estamos aplicando en ese momento nos colabora al caso que tenemos que enfrentando en ese momento, dependiendo de la casuística que nos presente. Ahora bien, tomando en cuenta eso es porque efectivamente, tomando ese pensamiento, las personas que prácticamente han promovido o promueven esa norma prácticamente son las personas idóneas y las correctas que están promoviendo la norma, ¿verdad? Asimismo también la están haciendo ante la instancia correspondiente y de igual forma la misma norma no contraviene en ningún momento normas que estén jerárquicamente más arriba de estas, por ejemplo la Constitución no las contraviene y por ese motivo es que me decanto por ella. Asimismo también tomo en cuenta que el pensamiento prácticamente que tiene que tener un magistrado debe ser un pensamiento crítico al momento de estar en una problemática o en un caso en concreto. Debe de tener prácticamente las herramientas y debe también en un momento determinado hacer su propio análisis, tomando en cuenta los hechos, la norma y efectivamente también los principios. Ahora bien, si bien es cierto, tomo en cuenta los principios porque son constitucionales, no me encanto por la neoconstitucional porque efectivamente al final pues quita como un poquito de libertad al juez, según lo que yo he leído, efectivamente quita libertad al juez al momento de decidir porque le impone una supremacía sobre la constitución, o sea, le impone la Constitución, cuestión de que ya al verificar el caso en sí, inhibe prácticamente al juez o al magistrado seguir su camino en la búsqueda de la verdad y de la justicia, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que efectivamente la corriente de pensamiento jurídico por la que en sí me decanto es el positivismo, el positivismo crítico. Respecto de conocimientos jurídicos, la pregunta es, ¿considera que es necesaria una normativa que regule los procesos constitucionales y qué características debe o debería de tener esta normativa, licenciado Henry? Gracias. Sí, efectivamente, en este punto considero que ya la Constitución prácticamente ha establecido lineamiento en cuanto a los procesos constitucionales, en primer lugar, ¿verdad? Que establece prácticamente que la Sala de lo Constitucional prácticamente es la que conoce de todos estos procesos constitucionales, pero efectivamente se queda corto los procedimientos constitucionales, ya que en primer lugar es una normativa de procedimientos constitucionales que ya tiene sus años y que efectivamente es necesario pues realizar
una normativa más apegada a la realidad, que efectivamente regule y que incluya nuevos procesos que no se ventilan prácticamente en esos procedimientos o que queda corta realmente sobre la misma. En ese sentido es por el hecho de que cuando estamos hablando de los procedimientos, muchos de ellos pues prácticamente tenemos siempre que advertir sobre los amparos en virtud de una manera a veces de una manera que no hay un control, porque mandamos casi muchas cuestiones a amparo que efectivamente al final no nos lo admiten porque realmente no ha existido esa normativa real que nos está más apegada a la realidad, que nos pues ponga prácticamente un límite sobre eso, aunque no lo debería de haber, pero efectivamente debería de haber un orden para efecto de que se pueda conocer sobre los procesos constitucionales. Esa es mi opinión. La siguiente pregunta, licenciado, trata de evaluar las aptitudes y valores éticos y está basada en un supuesto. Argumente a favor o en contra de la idea de que una opinión previa de un juez expuesta, ya sea en un artículo académico, esto lo inhibe para conocer luego de un caso en el que se plantea la misma cuestión técnica jurídica analizada desde el punto de vista académico. Pues realmente no, mi opinión es que no, o sea, no debe de por qué inhibirme prácticamente a conocer, ya que efectivamente en el momento que yo estoy técnicamente hablando como juez o como magistrado, desde el punto de vista académico, efectivamente me lleva prácticamente a analizar el caso que me está planteando y que efectivamente podría ser que académicamente no sea lo mismo que está en una relación de hecho que me estaría brindando. En ese caso, yo considero que efectivamente a la luz de la normativa, prácticamente yo podría lógicamente hacer mis valoraciones que podrían ir prácticamente en contra de ese artículo académico que lógicamente los ha llevado a tener un pensamiento y a darle prácticamente un tratamiento a ese estudio, pero no solo porque efectivamente lo académico en ese momento, porque puede ser de que tenga prácticamente un lado, un conocimiento nada más de lo que se esté planteando, o prácticamente puede haber un criterio propio de las personas que hayan hecho el estudio o el artículo académico. En ese sentido, considero que efectivamente yo estoy en contra realmente de que se valore así nada más, solo quedarse con lo que el artículo académico establece, sino más también tendría pues lógicamente que hacer las aseveraciones uno y defender prácticamente el por qué uno manifiesta su pensamiento en ese momento del criterio que está brindando. La apreciación que usted tiene sobre el órgano judicial. Aquí también hay un supuesto. ¿Qué de acciones puntuales y prácticas debería aplicar la Corte Suprema de Justicia, y en este caso usted, ¿verdad?, para reducir el riesgo de conflictos laborales y sindicales entre jueces y el personal? En primer lugar, aquí es bien importante el diálogo. El diálogo, esa es una de las acciones bastante importante que se debe de tener, ya que efectivamente, como todos sabemos, pues todas las personas queremos ser escuchadas
Y efectivamente, en primer lugar, si bien es cierto, el hecho que se nos escuche no es el hecho que nos van a dar todo lo que pidamos, pero efectivamente, de una manera puntual, yo me apego más a que efectivamente debe haber un diálogo y que en primer lugar se debería tomar en cuenta en parte lo que establecen las grandes mayorías en un primer momento, no solo por el hecho de que nos presionen, sino que muchas veces puedan tener prácticamente algún criterio o alguna razón que efectivamente deba de ser atendido y que se pueda prácticamente aplicar y llevar pues prácticamente una práctica diferente para efecto de que la Corte Suprema de Justicia pueda prácticamente realizar su trabajo de una manera pacífica y no tener esos inconvenientes o esos riesgos por decir algo, más que todo con el sindicato, por decir algo, sino que establecer prácticamente un buen trato entre el juez y su personal es bien importante también, ya que de ahí deriva también mucha queja, en el sentido de que no necesariamente debe de ser de una manera contradictoria el pensamiento de un juez o de un magistrado, sino que debe de aprender a escuchar para poder llegar a un final o a un criterio que prácticamente se pueda establecer cuando se traten de cuestiones laborales entre empleado y patrono en este caso. Bien. Exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿Cuál es el procedimiento detallado que debe aplicarse para ejercer el control difuso de constitucionalidad de una disposición jurídica? Pues ya prácticamente ya está establecido en la Constitución, ¿verdad? De que prácticamente las disposiciones gozan prácticamente gozan en primer lugar de ser públicas, en primer lugar, y segundo también ya se establece que es la sala de lo constitucional la que va a conocer en un momento determinado si una disposición jurídica prácticamente no goza de la constitucionalidad. Ahora bien, también el artículo 185 ya establece también que efectivamente se pueden aplicar prácticamente una ley que no goce prácticamente o que vaya en contra de la constitucionalidad de la Constitución. En ese sentido, prácticamente se establecen esos controles y que es prácticamente el juez, en este caso el magistrado, que también prácticamente tienen que ver en ese control, no necesariamente solo las personas que están aplicando, están solicitando, sino que ya debería de ser prácticamente o es un parte de los principios que debe de aplicar un juez en este caso. Esa es mi opinión. Bueno, ¿tiene o ha tenido afiliación a un partido político? No he tenido nunca una afiliación a ningún partido político. Con esto terminaríamos el cuestionario. La licenciada Gloria Elizabeth Álvarez tiene ahí la palabra para hacerle alguna pregunta. Todavía buenos días, licenciado. No, ya tarde. Pues buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sí. Quiero que me señale los efectos de la sentencia de casación y en qué casos debe ordenarse o no el reenvío del caso a las instancias procesales previas. ¿Me podría explicar? Prácticamente cuando al inicio no le entendí muy bien. Señale los efectos de la sentencia de casación y en qué casos debe ordenarse o no el reenvío del caso a las instancias procesales previas. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, los efectos prácticamente es, en primer lugar,
tomamos en cuenta que la parte que lo impuso prácticamente no está de acuerdo efectivamente con lo que se ha establecido en la sentencia, en primer lugar. Luego de eso, pues establece la guía para efecto de establecer de que no está apegada a derecho la sentencia, que es lo más primordial. Si la sentencia no está pegada a derecho y aún a eso le sumamos que efectivamente, como otro punto, no está apegada a lo que establecen las normativas y tampoco está fundamentada, efectivamente es lo que provoca que se mande prácticamente a casación una sentencia. Ahora bien, en ese punto, si bien es cierto, la redirección prácticamente de la sentencia, en este caso solamente es cuando efectivamente no es, o mejor dicho, no es válido prácticamente el fundamento que está planteando el recurrente, no es válido y efectivamente no se admite prácticamente el recurso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Ese micrófono es el que está dando problemas. Por favor, retírelo Encendido. para que le preste la licenciada Álvarez, el que ella tiene en uso. Retire Aquí está ese. bien, este está bien. Aquí está Solo bien, que se hay oye. que retirar sí. Bueno, Gracias. más que todo, quisiera que me planteara cómo conciliamos o cómo conciliaría usted el siguiente problema o la siguiente interrogante que yo me hago. Usted planteó que se ubicaba en la corriente del pensamiento jurídico un positivismo crítico y lo planteó ahí. En una pregunta acá, en la tercera pregunta sobre apreciación del órgano judicial, ¿qué acciones puntuales y prácticas, ¿verdad?, debería aplicar la Corte Suprema de Justicia para reducir el riesgo de conflictos laborales y sindicales entre los jueces y el personal de los tribunales? Y entonces usted planteó que debe haber un diálogo, ¿sí? Y dentro de su respuesta usted dijo de que debería de tomarse, ¿verdad?, el acuerdo al que la mayoría llegase. Entonces, le pregunto, ¿y si hay una ley que diga lo contrario a lo que el acuerdo de la mayoría ha tomado en ese diálogo? ¿Cómo concilia usted con su pensamiento positivista eso? Sí, hay una cuestión. Por eso, cuando hablamos de diálogo, es bien importante porque el diálogo, en primer lugar, establece un mecanismo. Y el mecanismo es que de igual forma, o sea, si la mayoría exige algo que efectivamente no es apegado a derecho, por decir algo, lógicamente habría, por eso digo que es bien importante el diálogo en el sentido de que habría que explicar el motivo. Lo único que muchas veces cuando estamos hablando de conflictos, prácticamente estamos hablando ya de personas que a veces no quieren escuchar o no escuchan, que son los problemas más puntuales que se pueden dar en la práctica. Pero en ese caso, lo importante es desde un inicio no ser conflictivo y prácticamente tratar de apelar a que efectivamente lo que las personas están solicitando se vea que efectivamente no es conveniente, no solamente porque yo como patrono, o en este caso, o como representantes de la Corte Suprema de Justicia, manifiesten que no nos guste o que no nos parece, sino que es porque no se puede realizar en virtud de que tenemos una normativa en contra. En ese punto es de hacerle ver y es de llegar a un diálogo. Ahora bien, para eso existe una negociación también, ¿verdad? O sea,
tiene que haber una negociación en la cual prácticamente se pueden aplicar otros detalles en los cuales se le puede decir a la parte que efectivamente, si no es cierto, lo que ellos están pidiendo no es lógico o no es legal por un lado, pero que también existe una oportunidad u otros elementos que sí se les pueden brindar. Esa sería una manera de evitar los conflictos y de poder llegar a un diálogo. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más? Voy a hacerle algunas preguntas, licenciado Hendrix. Gracias. Luis, ¿cuánto tiempo estuvo usted trabajando en la Fiscalía General de la República? 21 años. ¿20? 21 años. 21 años. ¿Y cuándo se retiró de la Fiscalía? Me retiré el 15 de junio del 2019. En el 2019, el 15 de octubre. 15 de junio. Junio. Sí. Y a partir de esa fecha usted trabaja como gerente legal Sí, en la administración de sí, de acueductos. Bueno, gracias, esa era la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, con eso, licenciado, hemos terminado su entrevista y quedaría pues usted a espera de las notificaciones que correspondan para continuar en este proceso. Ok. Así sería. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde, feliz provecho porque ya casi que se acerca la hora. Corte la sesión para el receso. Creo que es de este momento a las 2 de la tarde. Habiendo concluido la intervención del licenciado Hendrix Luis Flores Ramírez y de acuerdo a la programación, corresponde en este momento el receso para la toma de almuerzo. Agradecemos su atención y reanudamos a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias.